Buenos días. El proyecto que nos tocó es manejo de equipos y mediciones, segunda parte. El grupo lo conforman de Santiago Corredor Ardila, Joan Sebastián Cáceres Viena y Juan David Castro Barreto. En este apartado hablaremos de para qué sirve en la ingeniería este laboratorio, pero mayormente en el campo profesional. Principalmente hablaremos de precisión en el trabajo técnico. ¿Qué nos dice esto? Como dice la palabra, la precisión. Aquí en este apartado hablaremos de cómo y por qué utilizaremos los materiales que están a nuestra disposición de nuestro laboratorio. En este lugar se utilizan los diferentes materiales de medición que a medida que va transcurriendo utilizaremos en todo este laboratorio o proyecto, que en sí tiene unas mediciones muy exactas, precisas y concisas, por lo que debemos de tener un tal cuidado para el cual debemos tener mucho, pero mucho cuidado para nosotros realizar nuestras diferentes mediciones en esta escala. La toma de decisiones en base de datos, basada en datos. Estas decisiones se tomarán en base a los datos que nosotros iremos realizando a medida que nosotros vamos midiendo. Que con tal esto se tendrá en cuenta con una fórmula que más adelante le explicará mi compañero, que hablará del porcentaje de error de la medición que nosotros hicimos, que en sí ya tenemos un valor real estipulado, el cual debemos comparar con el valor que nosotros mismos hayamos sacado, para poder nosotros entender qué porcentaje de error tuvimos, o si estuvimos cerca, o si por casualidad estuvimos justamente en la medida precisa que nosotros queríamos llegar. Pero con tal, esto hace que nosotros tengamos una mejor calibración para nosotros poder medir de una mejor manera. Base para laboratorios más complejos. Esto principalmente se habla porque este laboratorio es uno de los primeros que se hace en la práctica de física en el semestre, porque principalmente esto nos ayuda a tener unas mediciones y ayudarnos a la complejidad de los diferentes objetos a medir, ya que esto se utilizará más adelante en semestres más altos o superiores, que a medida que vamos pasando esto nos contribuirá también para las diferentes materias que nosotros iremos viendo, porque estas mediciones nos ayudarán mucho en todo lo que nosotros hablemos, además de que también en la vida cotidiana utilizaremos, y también como en el trabajo profesional, como se está hablando actualmente. Además, se tiene que tener una gran responsabilidad y rigor científico, principalmente responsabilidad. ¿Por qué? Porque debemos de saber cómo, por qué y cómo se deben de utilizar los materiales, cómo se deben de utilizar, por qué se utilizan en esta medición y dónde deben de ir estos materiales, porque debemos de tener una suma presencia de esto, porque debemos de saber en dónde se han dejado o dónde los agarramos, porque debemos de mantener todo bien organizado para diferentes prácticas que se realizarán en futuros laboratorios. Además de esto, se tiene que tener un gran rigor científico, o sea, se tiene que tener un pensamiento tiene que pensarse de una manera muy buena para poder sacar unas buenas conclusiones de lo que nosotros midamos, además de las cosas que nosotros queramos sacar de esto. ¿Por qué? Porque las conclusiones que nosotros saquemos de este laboratorio se podrán complementar con diferentes conclusiones que se saquen del mismo laboratorio, pero diferentes grupos que hagan esta práctica, para lo que se irá complementando a medida que va pasando el tiempo, y este laboratorio laboratorio o proyecto se irá volviendo muy importante a medida que transcurre todo este periodo. ¿Para qué funciona este laboratorio? Fundamento de aprendizaje científico. Este laboratorio nos enseñará a utilizar elementos básicos de medición, como es el calibrador, la balanza, la regla, y también nos enseñará a tomar datos. Nos familiarizaremos con palabras como lo es porcentaje de error, valor teórico, incertidumbre, regresiones lineales. Desarrollo de habilidades prácticas. Al utilizar elementos reales vamos a tomar mediciones experimentales y vamos a aprender cómo se toman y cómo se continúa con ellas. Pensamiento crítico y análisis. Al hacer la regresión lineal con el perímetro sobre el diámetro, que va a ser aproximadamente pi, veremos los valores experimentales con el teórico y sacaríamos nuestras propias conclusiones. Vamos a hablar sobre las fórmulas que vamos a necesitar para este laboratorio.
Primero que nada vamos a necesitar el volumen de una esfera, la cual es igual a 4/3 por pi por radio al cubo. También vamos a necesitar la del perímetro sobre el diámetro para así sacar el aproximado de pi de nuestro laboratorio y poder tener el valor experimental aquí y el teórico que pues sería exactamente pi. También vamos a necesitar la fórmula del margen del porcentaje de error, la cual es el valor experimental, que es el que vamos a obtener gracias a esta fórmula anterior, menos el teórico, que es el que ya tenemos, que es pi sobre teórico por 100%. Y pues por último, para poder sacar la recta, la pendiente, la recta tangente y demás cosas para hacer la regresión lineal, tenemos la ecuación de una recta, que es igual a mx más b. Ahora lo que vamos a hacer es hablar sobre los materiales que necesitamos para esta práctica de laboratorio. Como los podemos ver, los tenemos aquí en una imagen, pero pues aprovechando que estamos en el laboratorio y tenemos los implementos, los vamos a ver acá. Empezando para nuestro proyecto, nos tocó utilizar lo que son los 6 cilindros, pero a la hora de hacer la práctica en el laboratorio de clase, lo que vamos a utilizar son 3 cilindros y 3 esferas. También vamos a necesitar lo que es el calibrador para poder tomar las medidas del diámetro, ya sea de los cilindros o de las esferas. También vamos a utilizar la cinta métrica para poder medir la circunferencia de los cilindros, y también vamos a necesitar otros materiales para tanto la regresión lineal como los cálculos, lo cual son la hoja milimetrada para hacer la gráfica, una regla pues obviamente para tomar diferentes líneas para la regresión lineal, un lápiz y la calculadora para hacer los cálculos con las ecuaciones que acabamos de mostrar. Bueno, en este apartado hablaremos de la metodología que se seguirá para la continuación de este proyecto, por lo cual tomaremos unas medidas con este calibrador que será el diámetro de todo este sólido, el cual es una circunferencia con forma de esfera, que tomaremos una medida normal en medio de aquella, ahora una perpendicular a ella y una diagonal a ella, con lo cual estas 3 medidas sacaremos un promedio entre las 3 para tener un solo diámetro entre todo esto. Después de esto seguiremos con otra medida, el cual será el perímetro de ella, la cual la sacaremos midiendo la circunferencia alrededor de ella con una cinta métrica, la cual la tomaremos de una forma precisa para que ese diámetro, este perímetro, se tenga una buena manera y podamos ir con los datos que necesitamos. Bueno, pues ahora les vamos a hablar sobre los datos obtenidos. En primer lugar, en nuestra hoja de trabajo pues tenemos lo que es hacer tanto el dibujo del sólido que vamos a hacer, como también las características físicas y características físicas que son medibles. En la siguiente hoja de trabajo pues también tenemos lo que son los datos. Entonces lo que hacemos es ubicar cada nombre de cada cilindro en nuestro caso del proyecto, anotar cuál fue el diámetro que nos dio, el perímetro que nos dio y pues la división entre los dos para hallar el aproximado a pi, que es el valor de la circunferencia. Entonces digamos en el primer dato, que es el cilindro gris, nos dio 3.225 y en el cilindro dorado, que es el más pequeño, nos dio 3.183. Para tener un promedio del coeficiente del perímetro sobre el diámetro de 3.201. También tenemos que hacer pues el porcentaje de error, que pues se hace con la fórmula que ya hablamos anteriormente, que es igual a valor experimental menos valor teórico sobre valor teórico por 100. A la hora de realizarla pues nos dio un margen de error aproximadamente de 1.89%. Por último tenemos lo que es la regresión lineal, en la cual nos dio una ecuación que y es igual a 0.17 32 69 08 65 más 0.30 59 64 71 66 por x. Listo, de este laboratorio podemos concluir que gracias a la fórmula de P sobre D, perímetro sobre diámetro, se llega a la constante pi. En nuestro caso llegamos a 3.2,0, 3.20 y nuestro margen de error a la cercanía de pi fue de 1.89.
Gracias a nuestra optimización llegamos a un margen menor. Nosotros ya hemos hecho este laboratorio en las clases de física y nuestro margen de error fue mayor. Gracias a que nosotros tenemos cilindros más definidos y al hacer las medidas más precisas, llegamos a menor margen de error.